Buenos días, buenos días. Escuché que los hombres sudaron anoche en el Mufa Pufa. Eso es bueno. Bien. Muy bien, buenos días. Gracias. Ok. ¿Cómo están? ¿Haciendo amigos? Gloria a Dios. Ok. Bien. A ver, ¿por dónde comenzamos? Anuncios en cuanto a... No, primero anuncios. Bueno, gracias primero por todas las preguntas que han estado haciendo. Nos sirven a nosotros también para ir viendo en el momento por dónde se va tomando lo que estamos compartiendo, cuáles son las cosas quizás más pertinentes. Nosotros también era algo que teníamos un deseo en la iglesia para poder sentarnos con un café y hablar y responder dudas y tratar de, a la luz de la palabra de Dios, tocar estos temas. Eso fue la razón por la cual comenzamos hace como 1 año y medio el podcast que se llama Entre Semana. Ahí creo que tenemos la imagen del podcast. Si tú tienes una aplicación que te permite escuchar podcast en tu celular o en tu computadora, busca Entre Semana y ahí vamos a aparecer. Si no, buscas Iglesia Conexión Vertical y ahí también ¿Sí la tenemos, aparece. Carlitos? Gracias. Sí, es una imagen de... Ahí está, sí, unos auriculares. Entonces, sirve porque nacen de preguntas. Incluso uno de los episodios que hicimos hace un par de semanas nació de una pregunta de uno de ustedes. Nos mandó un mensaje y dijo, oye, ¿qué hacen con este tipo de cosas? Sería bueno que hablaran acerca de eso. Y entonces terminamos haciendo un episodio acerca de eso, pero nace de esa necesidad que todos tenemos de sentarnos con un café, de ver, oye, ¿y qué onda con esto? No pretendemos tener todas las respuestas, pero sí una buena plática nos podemos dar. Ha sido interesante lo que Dios ha hecho. No queríamos que tuviera nuestro nombre porque no es algo que está centrado en nosotros, es un recurso de la iglesia local y lo hicimos para la iglesia donde estamos sirviendo. Lo que fue loco que nos empezaron a escribir de otros lugares. Alex me decía, oye, ¿tienes algún amigo en tal lugar? No, bueno, porque nos llega el reporte diciendo, se escuchan en tal lugar. Entonces ha sido lindo cómo hemos podido sumar un granito de arena insignificante, pero si te sirve, úsalo y estamos para servirte. Lo que decía Alex es cierto. Alguien acá presente nos escribió, nos dijo, oye, específicamente sobre este tema sería interesante que hablen y a nosotros nos ayudó porque tampoco, o sea, ni lo sabemos todo ni lo podemos todo, así es que si lo hacemos colaborativo, mucho mejor. Ese anuncio número 1. Anuncio número 2 y anda relacionado, como queremos también aprovechar el tiempo con ustedes. A las 5:30 hoy vamos a estar aquí en el auditorio para seguir hablando en la cafetería. Sí, la cafetería. No podemos invitarle café a todos, pero pedimos permiso para vernos ahí. Y sí, y ahí podemos seguir platicando, podemos seguir hablando. Si habían preguntas que dijiste, mejor no lo hago por aquí, quiero hacerlo en persona, lo que sea. Hablemos, va a ser con esa intención. Entonces 5:30 en la Por cafetería. favor, no es una reunión más. Sí. No nos gustaría que después reclamen, oye, estos locos nos pusieron una reunión y tenemos que ir. No, haz lo que quieras, ¿ok? Sí, ama a Dios y haz lo que quieras. Simplemente, como hemos hablado con varios, dijimos, oye, no nos va a dar tiempo. 5:30, queremos estar ahí afuera, en la cafetería o quizás afuera, según cuántos sean. No podemos ofrecerles, le dijimos, café a todos, pero de repente, ayer surgieron conversaciones espontáneas muy padres. Si hay alguna duda, algo que digas, oye, me gustaría ir para platicar, olvídate con eso, ay, qué pena, no, ven y ya está, y pregunta y hablemos sin ningún problema. Entonces, si quieres, vamos a estar ahí el día de hoy. Y creo que no hay más anuncios. No, la pregunta. Y preguntas. Por favor, al igual que los días anteriores, online. Onlinequestions.org, el número es 10.316.
Vamos a quizás iniciar con una pregunta, después voy a borrar las de ayer, porque no hubo ninguno nuevo, pero a ver, ¿y ahora dónde está? Al final. Tan, tan, tan. No está. ¿No está? Ah, no, sí. Sí. Sí está. A ver. La vimos recién y desapareció. ¿Qué pasó? ¿Será que lo borraron? Bueno, pero te acuerdas cuál era, ¿no? Aquí está. Sí, acá está. ¿Valdrá la pena desahogar un pecado con un líder de tu iglesia, aunque da mucha pena, como por ejemplo la adicción a la pornografía? Siempre es bueno trabajar con pecado, trabajar con cualquier lucha en comunidad. Siempre es bueno. ¿Por qué? Hay un dicho, el mejor desinfectante es la luz del sol. Una de las cosas que más ayuda, especialmente ese tipo de adicción, es hacer que otras personas también sepan y que puedan orar por ti, porque son cosas que suceden en secreto, son cosas que tú crees que tú eres el único que lucha con eso, y la Biblia dice que no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Es decir, lo que tú sientes, lo que tú, con lo cual tú luchas, son luchas humanas, son cosas que a Dios no le sorprende, a la gente no le debería de sorprender. Nos entristecemos por el pecado, pero entendemos que cuando se lucha con el pecado, se lucha en comunidad. Entonces, si tienes confianza con algún líder, con alguna persona en particular, para poder compartir, para poder hablar, hazlo. Quizás si tú eres un líder, si tú eres una persona que está en el otro lado, que recibe esas personas, nunca castigues a una persona por ser honesto. Nunca castigues a una persona por abrir su corazón. A veces sacamos la lista de los pecados y los castigos correspondientes. Entonces decimos, por pornografía, si eso corresponde a entonces no puedes, te sientas, haces no sé qué, no puedes hacer esto, no puedes hacer lo otro, te voy a quitar esto, te voy a quitar lo otro. Porque la única cosa que vas a enseñar a esa persona es, la próxima vez, quédate callado. Y de eso no se trata. Se trata de trabajar y caminar juntos, ¿no? ¿Dónde vienen esas intervenciones? Cuando no hay arrepentimiento. Pero nunca castigues a una persona por llegar y decir, ¿sabes qué? Ayúdame a luchar, ayúdame a trabajar con esto. Si bien quizás hay cosas que no vienen bien, si una persona dice, yo lucho, lucho con alguna tentación, algún pecado, lucho con el alcoholismo. Bueno, por favor, ya no te involucres con el ministerio de los bares, donde vas a los bares y predicas el evangelio. O sea, no. Quizás sí hay cosas donde uno como iglesia puede decir, quiero cuidarte de esto, pero el castigar simplemente porque una persona fue abierto, no. Entonces yo creo que eso fue la única en particular. Ok, voy a limpiar las cosas y después ya comenzamos limpio hoy. Okay. Bueno, el tema de hoy, y cerrando, es nuestro último tiempo hoy, tiene que ver con el mismo concepto que hemos hablado hasta ahora, viviendo más allá de mí. Hablamos de vivir más allá de esa identidad autopercibida o basada en lo que yo siento, sino abrazar la identidad dada por Dios, que somos hijos de Dios. Y si eso está bien arraigado, puedo hacer relaciones o vínculos humanos profundos, porque si me rechazan, si no te aceptan, o sea, no mueve nada. Por supuesto que duele, por supuesto que una amistad fracturada, uno no es indiferente a eso, pero con arraigo en mi identidad hace la diferencia. Pero hoy queremos tener una mirada un poquito más allá de mi presente, ¿no? Un poquito más mirando a responder la pregunta que quizás todos nos hacemos, y sobre todo en esta etapa de vida, ¿no? ¿Qué da sentido de trascendencia? ¿Qué da, palabra muy usada, propósito? Sí. ¿No? O sea, te van a decir, pero bueno, ¿cuál es el propósito para tu vida? ¿Cómo sentirte satisfecho? Se habla mucho de eso, quiero
quiero encontrar lo que me satisfaga completamente, donde yo me pueda sentir pleno. ¿Qué serían calificativos? Pleno, feliz, satisfecho, realizado. Como que estamos pidiendo mucho, ¿no? Pero es una realidad. Sí, o sea, sí, de sí, alguna sí. forma todos nosotros anhelamos eso, ¿no? Sí, o sea, tengo unas imágenes, o sea, hay cosas que nosotros vemos que hacen que la gente hagan cosas grandes, cosas que alteran su vida. Por ejemplo, a ver, la primera imagen que tengo tiene que ver con una ideología, con una forma de pensar que hace que se muevan personas y que vayan y que actúen y hasta hacen un sacrificio de su vida. Y eso nace de una ideología que fueron escribiendo y refinando y todo lo demás. A la próxima podemos ver. Y la pregunta que va surgiendo es: ¿qué hace que estas personas lleguen a hacer cosas así? 2001, unas personas ahí tomaron unos aviones y mataron a miles de personas. Y su líder ahí hablando y compartiendo una ideología, compartiendo una historia que ellos iban siguiendo, que impactaba sus vidas, impactaba mucho las vidas de otras personas. Hay otra imagen, aún aquí en México. Hay personas que hoy en día, ahí está el Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Y ahí están las montañas. Y ellos han creído una cosa que nació hace más de 100 años, y esa historia, y han dedicado su vida a ese tipo de cosas. Y después la última imagen, ¿qué hace que personas hagan esto? O sea, que tengan esperanza en una causa que, bueno, este año creo que dio fruto, pero por años. Levante la mano los fieles. ¿Dónde están los fieles? Muy bien. Ahora levantan la mano, ¿no? Pero está bien. Muy bien. Qué bien. Esto tiene que ver con una historia mayor. Nosotros somos seres que nos unimos a historias más grandes, una historia mayor. Y cuando yo abrazo esa historia, yo entonces dedico mi vida en torno a esa historia que vamos contando. Entonces la pregunta es: ¿qué historia contamos o en qué historia nos encontramos? La propuesta que queremos hacerte antes de, así como hablamos de identidad y de relación, es que a veces vamos creyendo ciertas cosas que pensamos que nos van a dar aquello que preguntábamos recién: plenitud, desarrollo, felicidad, satisfacción, sentido de logro, de que lo alcancé. Alguna de esas mentiras, por ejemplo, es, solamente lo menciono rápido porque lo vimos el primer día, cuando tú expresas lo que sientes, cuando tú realmente eres quien sientes ser, ahí vas a estar satisfecho. Es interesante la cantidad de suicidios que hay en la comunidad LGTBQ+, a pesar de haber salido del closet, ¿entiendes? A pesar de haber querido la mentira de que si ellos asociaban su identidad a su sexualidad, iban a estar plenos. La realidad estadística dice otra cosa. Pero nosotros seguimos pensando y seguimos diciendo: sí, pero ¿qué hago con lo que siento? ¿Puedo hacer un paréntesis? Perdone, bueno, Uciel cuando habló con nosotros y nos invitó, no nos estamos autoinvitando para el próximo año, pero ¿sabes qué cosa nos quedó en el tintero para hablar? Ok, todo muy bien con identidad, pero ¿qué hago a nivel emocional? Porque si algo no tenemos los cristianos evangélicos, en la mayoría no tenemos lenguaje emocional. No somos, así como los hombres somos básicos con los colores, ven que las mujeres ven como 40 colores y nosotros vemos 4. Con las emociones nos pasa lo mismo. No tenemos idea qué siento. O sea, es que, y la falta de lenguaje emocional, el no saber gestionar nuestras emociones, nos lleva a pensar: oye, pero entonces lo que yo siento, ¿de dónde viene? Y empezamos, y la frustración viene igual. Y la promesa de satisfacción, la promesa de felicidad, la promesa de sentir, encontraste tu propósito, se disipa. Otro, no sé cuál, el tema de laboral, ¿no? No, la felicidad la vas a encontrar laboralmente, ¿no? Y
Y hay lo decías ayer, Sí. el ritmo acelerado de cambio de trabajo, porque es que No encuentro mi propósito. no encuentro mi No me siento propósito. realizado. A veces hay mucho del discurso de tienes que emprender, es porque, hice mi negocio, y como que el trabajo es trabajo y punto, ¿no? Sigue tu pasión es quizás el consejo más errado de todo el mundo en cuanto a lo laboral. Sigue tu pasión, no te lleva a ningún lado porque tus pasiones son subjetivos. O sea, ¿cuántas veces te levantas con una pasión y después te levantas con otro? Seguir tu pasión no es una buena respuesta para esa necesidad laboral. Creo que tenías un ejemplo. Escuché hace unos días, es interesante, ¿quién se animaría a ganar un trabajo de $5,000 mensuales? ¿Sí? ¿Alguno se anima? ¿Y ganan más que eso? ¿Está bien? En Inglaterra, la gran necesidad que tienen, hay un oficio que es sexador de pollos. Lo que hacen es, al pollo recién nacido, necesitan personas que agarren al pollo, lo aprieten y puedan ver si es macho o es hembra. Pero tienen que hacerlo a una velocidad de aproximadamente 3 a 4 segundos por pollo. Lo que está sucediendo es que están ofreciendo $5,000 por mes, pero nadie quiere el trabajo. Porque imagínate, ¿y tú qué haces? Soy sexador de pollos. 8 horas tengo que andar agarrando un pollo cada 4 segundos. Claro, eso no me da satisfacción. No sigo mi pasión. Y ganan un buen dinero y no tienen manera de encontrar. Y ¿sabes quién usó este ejemplo? Lo usó un filósofo para hablar de la tortura de la felicidad. Este tipo decía, hemos hecho creer a la gente que lo que tiene que buscar es su felicidad. Entonces, aunque le ofrezcan un sueldo promedio excelente, no me da felicidad ese trabajo. El tema es que tampoco te lo da el mega trabajo que tú pensaste que tenía que ver con seguir tu pasión. Vas a estar insatisfecho toda tu vida si crees que un trabajo te va a dar ese sentido de trascendencia. Bueno, ayer hablaste, ¿no? Otra de las mentiras. Del matrimonio como tierra prometida. Si solamente me caso, encuentro una pareja, si encuentro esa persona, esa esposa, ese esposo, esa novia, ese novio, entonces me van a hacer feliz, me van a hacer sentir realizado. Bueno, claro, todas las películas de Disney terminan con la boda y vivieron felices para siempre. Entonces ya nos creímos esa mentira de que la clave es casarte y con eso, bien. Y tampoco es algo que da ese sentido de realización. Bueno, hay uno más que queremos detenernos antes de ir a algo, porque quizás este puede llegar a ser, podríamos seguir con muchos más, pero puede llegar a ser quizás, ¿cómo sería? De los más sutiles, peligrosos. Sí. Y es pensar que la obra de Dios o servir en la obra de Dios te va a dar felicidad y sentido de propósito. ¿Cómo? Espérate, están hablando dos pastores que no servir a Dios en la obra de Dios. Escúchanos, ¿ok? Después de eso entendemos si no nos quieres hablar, ¿ok? Mira, ¿cómo te lo explico? Hay personas que creen que de alguna manera, si tú vienes a servir a Dios bajo cierto estereotipo, te va a dar la satisfacción que no te da el trabajo, que no te da el sexo, que no te dan las drogas, que no te da el dinero, que no te dan todos los dioses que fallan. Tan solo si dejas la vida secular y abandonas todo lo mundano para abrazar la causa de Cristo, y si sirves a Dios, ahí vas a estar pleno. Entonces, ocurre un problema. Hicimos una serie creo que fue cuando empezó la locura, ¿no? Hicimos una serie en la iglesia hace varios años. Fue de las primeras series que iniciamos hace 5 años, casi 5 años que empezamos a trabajar juntos, 4 o 5 años. Le llamamos Fe Descentralizada. Y hablábamos que en el cuerpo de Cristo no hay miembros
premium del cuerpo de Cristo. Dice Efesios capítulo 4, verso 11 y 12, que los líderes capacitan a los santos para la obra del ministerio. Por lo tanto, ¿quién hace la obra del ministerio? Según ese versículo, los santos. ¿Y quiénes son los santos? Todos los que estamos acá. Entonces, o sea, ¿quién sirve a Dios? Todos los santos. ¿Quién está en la obra del ministerio? Todos los santos. Y eso nos lleva a entender algo. No existe vida secular y vida santa. Cuando tú crees y usas, vamos a colocar, lo quiero ilustrar así, acá está el servicio a Dios, ¿ok? Si tú ves esto como el final de la vida, ay, es que estás frustrado porque tú no eres pastor. Si tan solo fueras pastor, estarías pleno y satisfecho. ¿Sabes la cantidad de pastores que se han suicidado en los últimos años? ¿Y dónde está la promesa de satisfacción? Si tan solo fueras misionero y sirvieras a Dios tiempo completo, ojo, no lleguen a conclusiones equivocadas porque no estamos hablando en contra de servir a Dios. Somos pastores. Somos pastores, ¿entiendes? Servimos, no me gusta definir servimos a Dios teniendo una función pastoral. Pero no estamos hablando en contra, estamos hablando de poner la esperanza de satisfacción, de plenitud, de que sirviendo a Dios, wow, me voy a sentir parte del batallón premium, élite del ejército de Dios. Entonces, ¿quién tiene un trabajo secular? Levante la mano. Oh, chicos, ¿qué les queda para ustedes? Yo tengo un trabajo santo. Ustedes usan ropa secular, yo uso ropa santa. Ustedes usan dinero secular, yo uso dinero santo o cristiano. Ustedes escuchan música secular, yo escucho música sacra, santa. Tu trabajo secular, entonces tú no confías en Dios. Yo tengo un trabajo espiritual, yo tengo fe. Error. Primero, antibíblico, número 1. Número 2, crea una línea inexistente. Porque en la Escritura no hay cristianos de primera y segunda clase. Hay cristianos espirituales y hay cristianos que lamentablemente tienen un signo de interrogación muy grande. Eso es lo que les dice Pablo en 1 Corintios capítulo 3. Yo tendría que escribirles como espirituales, como maduros, pero ustedes se comportan como carnales. Pero quiero que abran los ojos a creer la mentira. Porque las mentiras más sutiles son las que tienen un baño de espiritualidad. Sí. Esas quizás son las más difíciles de distinguir. Creer la mentira de que estar a tiempo completo en la obra de Dios, por el simple hecho de estar, te va a dar lo que solo Cristo te puede dar. Y el peligro de hacerlo así y verlo así es que hablamos el primer día acerca de nuestra identidad en Cristo y cómo es que uno tiene que tener firme su identidad personal. Pues ayer hablamos acerca de la identidad dentro de una comunidad, entendiendo quién soy dentro de la familia de Cristo. Si esas dos cosas no la tienes claro, no pienses que entrando dentro de una atmósfera ministerial, eso todo se va a ir arreglando. Ser pastor te va a arreglar esas dos cosas. No, han habido personas que han pedido involucrarse en el ministerio porque quieren estudiar más la palabra. Y yo digo, no tienes que enseñar para estudiar, estudia y como rebalse, como ya estás tan lleno de lo que Dios te está mostrando a ti en tu vida personal, compártelo. Pero si tú requieres de un puesto dentro de un contexto ministerial para así crecer, te puedo garantizar que vas a fracasar porque vas a dejar a un lado tu identidad en Cristo personal, no vas a trabajar tu identidad dentro de la familia de Dios, entonces vas a andar con un título, vas a andar con de una forma tratando de alcanzar un sentido de llenura cuando Cristo ya dijo en Colosenses o a través del apóstol Pablo, ya estáis completos en Cristo.
Si eso no lo cachaste antes de dedicarte a un rubro, y que gloria a Dios por los misioneros, por los colaboradores, por los pastores, por los líderes de Club Bíblico, por todas las personas que han dicho, sí, aquí estoy, quiero ayudar, quiero ser parte. Gloria a Dios por esas personas. Pero si tú lo ves como la forma de sentirte pleno, sí te vas a desilusionar. Entonces, y más de lo que crees, ¿eh? O sea, podemos estar horas hablando de la cantidad de cuadros depresivos dentro del equipo de pastores y misioneros alrededor del mundo. Dios me ha permitido la gracia de viajar bastante, como di clases en Argentina, doy clases acá, tengo mucho contacto con exalumnos, pastores que dicen, oye, pero es que en un momento mi mente colapsó, como que se reseteó y colapsé. Claro, terminó armando más frase quizás que le has escuchado mucho la obra de Dios, pero no con el Dios de la obra. Encontrando, me da tiempo de contar la historia y me gustaría que termines, que hables un poquito lo del domingo. Tenemos tiempo, ¿no? ¿Sí? Igual siempre pregunto lo mismo y Alex me dice así, grande. Por eso nos llevamos bien. Cuando estaba en Argentina y estábamos orando, justamente ayer nos sacamos una foto por el cumpleaños de Cindy ahí abajito en el pueblo y nos sacamos la comparé con la de hace 10 años atrás, que fue cuando conocimos Bernal por primera vez. Vi la foto y dije, wow, 10 años atrás y como 15 kilos de más, ¿ok? Lo que me trajo un recuerdo, que justamente hoy en la mañana se lo compartí a Alex, cuando veníamos acá, recuerdo que cuando estábamos en Argentina y un compañero de ministerio me paró y me dice, oye, te hago una pregunta, ¿sí? ¿Por qué te vas a ir a México? Creo que Dios está dirigiendo nuestros pasos hacia ese país, nos gustó, el peor escenario es que no pasa nada y nos devolveremos, pero no quiero tener 60 años y decir, oye, ¿y si hubiéramos? Nos vamos. Creo que Dios no llama a un país, simplemente va ordenando tus pasos y dijimos, vamos, pues vamos. Dice, pero... Mensaje. Sí, hola. Dice, pero ¿por qué? Me dice, y ahí es donde me empecé a dar cuenta del problema. Me dice, tú enseñas acá en el instituto, eres joven, habemos misioneros por años anhelando enseñar y nunca lo hemos hecho. Has logrado un poco tiempo, es como que ya llegaste a la plenitud ministerial y te quieres ir. Yo le dije, bro, ¿me estás hablando en serio o dime que es una broma de pésimo gusto? ¿En qué momento el ministerio se transformó en un escalar posiciones? ¿En qué momento el ministerio se transformó en, hey, mira lo que has logrado, ¿cómo lo vas a dejar? No he logrado nada, no soy nadie en un lugar que no conoce nadie, en un ministerio que no conoce nadie. Somos un punto en el universo. Y me estás diciendo que tú te crees una historia de que todo se trata de lo que yo hago para el Señor y lo construyo. Jóvenes, Alex el domingo pasado la iglesia dio un mensaje algo que debemos recordar constantemente. No existen recetas mágicas, no existen atajos. Alguien nos preguntó, oye, dame algo práctico de cómo vivir mi identidad en Cristo. Anda a trabajar el lunes para la gloria de Dios. Sé parte de una iglesia sirviéndole. Ama a Dios y haz lo que quieras. Pero receta mágica, no, querido. Usar la obra de Dios como una muleta para poder tapar tus inseguridades, tus fracasos, tus temores, el que nunca terminé nada, entonces con eso ya, pero yo sirvo al Señor. No, querido, la obra de Dios demanda personas sanas, en una relación con Dios plena, abrazando su identidad, siendo parte de una comunidad donde ya están sirviendo, porque si no, es gente herida que sigue hiriendo más gente. Y ese círculo no para nunca. Perdón que nos extendimos en esta parte, pero hoy en la noche van a hablar en la fogata de dar un paso, de decir, Dios, acá está mi vida. Pero no te equivoques. No hay recetas mágicas. No las hay. Esta noche va a ser un paso. Claro. Mañana va a ser otro paso, sí. Pasado mañana va a ser otro paso. La consagración, sí, bien, qué bueno, un tiempo de reflexión, consagración, bien.
pero el tiempo de consagración también viene mañana, próximo día, semanas. Y es entender tu lugar dentro de una historia mayor. Porque cuando lo hacemos acerca de nosotros, ahí es donde ponemos el énfasis en un momento que yo tuve, una experiencia que yo tuve, una decisión que yo tomé. Y es como que si eso definiera el todo de tu vida en Cristo. Perdón, tú no eres el centro del universo y tienes a Cristo como satélite alrededor de tu vida. La vida en Cristo se consista tú entrar en la órbita de Cristo y decir: todo para ti, Cristo, mi vida lo estimo como nada para servirte a ti. Y sea como sea que eso se ve, si eso se ve formando una familia, si eso se ve trabajando, si eso se ve siendo parte de una iglesia en una posición de liderazgo, gloria a Dios por cualquier forma, pero tiene que ser tú entrando a su historia. Muchas veces incluso con las historias, la manera en que narramos nuestra vida en Cristo, decimos: Cristo entró a mi vida. Está bien, o sea, sé que lo dicen con sinceridad, pero piensa en lo sutil que es eso. Cristo entró a mi vida. Perdón, Cristo no entró a tu vida. Tú entraste en vida nueva en Cristo. ¿Te das cuenta de la diferencia? Vamos a ver un video que se trata de la historia mayor. ¿Qué hace que 1 millón de personas se mueran en un campo de batalla en Rusia? Una historia mayor. ¿Qué hace que una persona vaya y dedique su vida a expandir una filosofía que ya tiene 120 años? Una historia mayor. ¿Qué hace que una persona vuele un avión a un edificio? Una historia mayor. ¿Cuál es nuestra historia mayor? ¿Te has puesto a pensar cuál es nuestra historia mayor y en el cual entramos nosotros? Vamos a ver el video y después comentamos. La Biblia es un libro importante, pero es muy largo. Sí, es una colección de muchos libros escritos en un largo periodo de tiempo, pero todos juntos cuentan una sola historia. Entonces, ¿cuál es la historia de la Biblia? Bueno, comienza presentándonos aún hermosamente al autor de toda la realidad, un ser llamado Dios. Y Él tiene el poder de tomar el oscuro caos del mundo no creado y traer orden y belleza y un jardín lleno de vida. Para coronar este logro, Dios designa a estas criaturas llamadas humanidad. O en hebreo, Adán. Ellos son creados a la imagen de Dios. Lo que significa que están comisionados para gobernar este hermoso mundo en el nombre de Dios, desarrollando todo su potencial y creando todavía más belleza y orden. Esta es una historia de los humanos usando su poder para hacer obras significativas y dadoras de vida. Pero la pregunta es, ¿cómo? Sí, la humanidad ahora se enfrenta a una decisión que se representa con un árbol frutal. Así que los humanos podían asociarse con Dios y encontrar libertad al confiar en su conocimiento del bien y del mal. O podían tomar el poder y definir el bien y el mal por sí mismos. Lo que los matará, advierte Dios. Ellos escuchan la voz de una criatura oscura y misteriosa que les dice que la decisión es muy simple. Tomen el fruto, les dará poder y libertad para gobernar el mundo en sus propios términos. Así que ellos escogen este conocimiento y como resultado se vuelven sospechosos y defensivos. Esto lleva a relaciones fracturadas, luchas violentas de poder y eventualmente a una civilización entera, Babilonia, que ha redefinido el mal como bien. Así que Dios dispersa este proyecto humano corrupto. Aquí la historia de la Biblia da un giro importante. Nos acercamos a la historia de un hombre y una mujer que salen de Babilonia, Abraham y Sara. Sí, Dios promete que de ellos surgirá un nuevo pueblo, una nación que tiene otra oportunidad de tomar la decisión correcta. Si tienen éxito, se abrirá un nuevo camino hacia adelante para el resto de la humanidad. Esta es la razón por la que el resto de la historia de la Biblia se trata de esta familia. Y las cosas no salen muy bien. A pesar de la guía personal de Dios, la familia de Abraham se rinde ante la misma tentación, redefinir el bien y el mal en sus propios términos, separados de Dios. Incluso cuando los mejores de entre ellos estaban a cargo, gobernantes que amaban la guía de Dios y tenían sabiduría divina, aún ellos cedieron. Así que Israel fue advertido por sus propios profetas de que estas decisiones los llevarían de nuevo a Babilonia, esta vez como cautivos conquistados viviendo en el exilio. Esto es exactamente lo que sucedió. Así que, incluso con la guía personal de Dios, Israel falla. ¿Quién podría lograrlo? Bueno, los profetas dicen que la historia no ha terminado.
Dios enviará un nuevo líder a Israel para cubrir sus faltas y para transformar los corazones y las mentes del pueblo para que puedan tomar la decisión correcta. Así termina la parte de la Biblia llamada Antiguo Testamento y estas promesas quedan en espera. Y luego la historia bíblica continúa en el Nuevo Testamento. Se nos presenta un hombre que viene del linaje de los reyes de Israel, Jesús de Nazaret. Él dijo que traería el cumplimiento de todas estas promesas. Él confrontó esa maldad oscura y misteriosa a la que toda la humanidad se había rendido y resistió su poder. Luego, él anunció que Dios había llegado para gobernar el mundo a través de él mismo. Jesús enseñó acerca de la definición de Dios del bien y el mal. Él dijo que el verdadero poder es servir a otros. De acuerdo con Jesús, es la gente que ama a los pobres e incluso a sus enemigos. Esta es la clase de gente que verdaderamente gobernará el mundo. Esto es confuso, pero también muy hermoso. Sí, así que eso es lo que dice la historia acerca de Jesús, que Él es Dios hecho hombre para hacer para Israel y para toda la humanidad lo que jamás podríamos haber sido por nosotros mismos. Él vino para tomar las consecuencias de nuestra maldad sobre sí mismo y su amor sacrificial demostró ser más poderoso que la maldad, incluso más que la muerte misma. Así que ahora la humanidad tiene una nueva decisión. Representada por un nuevo árbol, un madero. Mantenerse en la antigua manera de ser humano o aventurarse en este nuevo camino. Y en esta historia, aquellos que eligen el camino de Jesús se encuentran a sí mismos empoderados por el poder de Dios. Las personas que saben que son amadas y perdonadas por Dios pueden volverse personas que aman y perdonan a otros. El movimiento de Jesús se dispersó rápidamente a través del mundo, formando estas nuevas comunidades, personas que siguen el camino de Jesús. Pero se enfrentan con problemas. Había persecución externa por parte de las personas en autoridad e internamente había confusión, incluso transigencia. Sí, porque seguir a Jesús es muy difícil. Así que los líderes del movimiento llamados apóstoles escribieron cartas para consolar y desafiar a estas comunidades, para permanecer fieles en el difícil camino de Jesús. Y ellos son llamados a esperar el día en el que Jesús vendrá y cambiará todo. Así que la Biblia termina apuntando hacia el día en el futuro, cuando todo lo malo será corregido, cuando el mal será erradicado, el cielo y la tierra serán unidos y la humanidad podrá gobernar el mundo, juntos en el amor y el poder de Dios. Esa es nuestra historia. Nosotros somos creación de Dios, hecha a su imagen y semejanza para extender su reino. Nosotros lo entregamos porque nosotros queríamos definir lo bueno y lo malo. Y así continuamente fue. Y Cristo, cuando trata con el problema del pecado, nos invita a nosotros a seguirle a Él. Y nosotros le seguimos con una mirada hacia el futuro cuando Él venga a reinar. Esa es la historia mayor. Y cuando tú te apropias del regalo de Cristo, tú entras a esa historia. Ahora te encuentras en Cristo. ¿Y sabes lo que sucede? En esa narrativa, en esa historia mayor, todo lo que dijimos se va redimiendo. Entonces, lo que antes pensabas que yo siendo mí mismo me va a sentir pleno. No, tú puedes ser tú mismo y sentirte pleno, pero es por la seguridad de esa historia, por la seguridad que te da Cristo. Después, hablando acerca de tu comunidad, tú puedes agradecer por ella, porque Dios está escribiendo su historia a través de ella. Tu profesión lo puedes ver como una obra creativa. Si Dios te dio 2 manos y un cerebro para ir creando, pues estás reflejando una característica de Dios. Y tú estás poniendo orden al caos, así como el mandato original del jardín, de decir, extiende mi reino. Y uno puede trabajar para la gloria de Dios diciendo, ¿sabes qué? Yo voy a mostrar orden. Yo voy a poner orden en lo que sea, en una hoja de Excel, en una pintura, en expresar hermosura en algún aspecto u otro. Todo eso es un reflejo de quién es Dios, pero lo tengo que ver como parte de una historia mayor. Después puedes dejar de dividir entre secular y santo y realmente disfrutar la vida que Dios nos da para vivir. Y no se trata de dejar cosas, sino de usarlos como un enfoque, como una perspectiva, como parte de la historia mayor y entender dónde me ubico dentro de esa historia. Le decía a Alex recién,
Si tuviese que elegir un tema para hablar sería este. Como que la tengo acá, ¿entiendes? Sí, pero es que, ¿qué hago con...? Otra vez, yo el centro de todo. ¿Y qué hago conmigo? Querido, somos parte de algo más grande a través de Cristo. Si eso no te emociona, si eso no te sacude, si eso no te mueve, tienes un problema grave de egocentrismo. Estás gravemente enfermo de ego. ¿Y sabes qué es lo peor? El ego disfrazado de espiritualidad. Ministerios que giran en torno a una persona, iglesias que giran en torno a una persona. Todo se trata de mí, por mí, y yo bendigo a la humanidad. No, somos un punto insignificante y nuestra mayor trascendencia es que en Cristo somos parte de algo más grande. Saber que por medio de la fe podemos decir, somos hijos de Abraham. Eso enseña Gálatas capítulo 3. Somos hijos de Abraham por medio de la fe. Somos parte de esa historia que empezó en el Edén. Ahora, ¿qué hacemos con esa historia? Porque todo muy bien, pero Marce, más allá de mí, ok, identidad clara, comunidad a empezar a construir. Pero ¿cómo tengo una mirada un poquito más allá? Tiene que ver con qué hacemos con esta historia. Y en 2 Corintios, capítulo 5, si tienes tu Biblia ahí, quiero que reflexionemos algunas cosas ahí. Pablo viene, 2 Corintios, qué interesante, ¿no? Hemos hablado mucho de 2 Corintios con Alex. Tengo el deseo de, no creo que alguna vez haga alguna de esas cosas, porque pero he escrito varias cosas sobre 2 Corintios, porque 2 Corintios es un modelo de ministerio basado en la debilidad. ¿Quieres leer una carta donde alguien se siente desilusionado por el ministerio? Pablo, 2 Corintios. Y él abre su corazón te desgarra leer 2 Corintios. Pero Pablo dice, no importa, ustedes me rechazan, los amo igual, porque hay una historia más grande. Ustedes pisotean todo el trabajo que yo hice, me menosprecian, prefieren a los demás, y yo que estuve con ustedes y que invertí, hablaron pestes de Pablo. Pablo dijo, no importa, los amo igual. Es más, tanto los amo que le escribo una segunda carta. Porque él entendió que era parte de una historia más grande. Y en el capítulo 5, fíjate cómo empieza la lectura en el versículo 14. Pablo dice, el amor de Cristo nos obliga. Yo contemplo la gran historia y eso no me deja indiferente, dice Pablo. Por eso, ¿qué hacemos con esta gran historia? En primer lugar, necesitamos creer esa historia. Pero quiero que entiendas algo. Nosotros todo lo reducimos a ideas. A ver, las 4 leyes espirituales, los 5 colores, el plan de salvación es esta idea, esta idea. El plan de salvación no son ideas, es una historia. Es la historia de Dios. Y Pablo dice, yo veo el amor de Cristo. Es más, no tengo el tiempo, pero este capítulo 5, verso 14 es el clímax de un tema que viene hablando desde el capítulo 3, donde Pablo contrasta el ministerio anterior, bajo la ley, con hoy lo que tenemos en Cristo, que es muchísimo mejor. Y eso le permite a Pablo ver las cosas desde otra perspectiva. ¿Sabes qué? Pablo decía, me siento que estoy en el suelo. Capítulo 4, verso 9. Estoy, perseguidos pero no abandonados, derribados pero no destruidos. Sí, hasta mi salud se ha visto afectada. Y Pablo dice, pero yo sé que algo se va renovando en mí y es ese hombre interior. Entonces miro aquellas cosas que no se ven, veo que soy parte de una historia más grande. Pablo dice, el amor de Cristo me obliga, esa palabra es, me obliga, me impulsa, no me deja indiferente. Te hago una pregunta, ¿qué tipo de evangelio tú has creído? Un evangelio quizás, ¿cómo lo llamaríamos? ¿Escapista? Sí, Ay, sácame de este mundo, ¿no? Sí, donde la tierra pues, se va a ir, entonces yo voy al cielo y me escapo para allá y ya, se acabó todo. Entonces esa es mi meta, mi punto, ¿no? Otro podría ser un evangelio
que es solamente del alma. Entonces lo que importa es el alma, este cuerpo ya no lo voy a tener, o sea, es simplemente lo espiritual. Entonces todo es espiritual y el mundo espiritual, entonces nosotros vamos a ser angelitos en el cielo y ya. ¿Y la resurrección? ¿Y la resurrección dónde queda? No, pues eso no importa. No sé si captas a dónde vamos. Sí, pero es que mi cuerpo, mira, entiende la profundidad del Evangelio. Me permiten un minuto de algo muy, lo quiero decir con mucho cuidado. Muchos de los acá presentes han sufrido en carne propia las heridas del abuso. Y miran su cuerpo y se ven rotos. Y dice, ok, yo creo en el Evangelio, pero me sigo viendo roto. El Evangelio no es para el alma, es para el ser integral. Porque Cristo resucitó y tu cuerpo va a ser transformado. Eso es el Evangelio. Lo que volvió loco a los discípulos no fue que Jesús murió en la cruz. Si cuando murió en la cruz estaban escondidos, muertos de miedo, lee Lucas capítulo 24. Pero cuando Él resucitó, fue una locura. Entonces, claro, quizás estás pasando a una enfermedad. Y dices, y miras la fragilidad de tu cuerpo. ¿Dónde encontrar ánimo? Bueno, Dios tiene su propósito. Deja de decir esas tonterías. Mira la cruz, mira la tumba vacía, sé parte de una historia más grande. Señor, por fe en ti, un día mi cuerpo va a ser transformado. Ese es el evangelio que hay que creer. ¿No será que nos quedamos con un evangelio de ideas simplemente? Un evangelio que quiere entender paso 1, paso 2, paso 3 y después te dicen, y dime, ¿qué hago? No sé lo que tienes que hacer, pero la resurrección tiene que ser algo que dice Pablo, eso me obliga, me impulsa, no me deja igual. Me sacude hasta lo más profundo de mi ser. Porque tenemos una historia más grande que nosotros mismos. Ahora fíjate cómo sigue diciendo el pasaje, ahí versículo 14, la segunda parte. Dice, porque estamos convencidos de que uno murió por todos, por consiguiente todos murieron. Y Él murió por todos para que los que viven, los que han encontrado su identidad en Cristo, son parte de una comunidad y entienden la historia más grande, ya no vivan para sí, sino para el que murió por ellos y fue resucitado. Entonces dice, de ahora en adelante no consideramos a nadie según criterios meramente humanos. Aunque antes conocimos a Cristo de esta manera, ya no lo conocemos así. Por lo tanto, ¿ves? Ese versículo que a veces usamos aislado es una conclusión. Por lo tanto, si alguno está en Cristo, todo lo que hemos dicho estos días es una nueva creación. Lo viejo ha pasado, ha llegado ya lo nuevo. Sí. Y creo que es importante hacer hincapié en este versículo porque muchas veces lo usamos para hablar acerca de mi pasado. Es decir, ay, soy criatura nueva, lo viejo ha pasado. Entonces todo lo que me sucedió, aquí hay una pregunta, ¿cómo afecta la negatividad de tu familia con cómo te desarrollas? Hay personas que dicen, en nada, porque eres criatura nueva, porque eso ya pasó, porque ya no consideramos a lo pasado como algo significativo. No. O sea, lo que tengo que hacer es entender que ahora entro en la historia de Cristo y mi pasado lo tengo que ver a través de ese lente. Tengo que trabajar en mi pasado, tengo que trabajar y ver y volver a descubrir mi identidad en Cristo. Porque es en Cristo que yo tengo esa identidad. Empezar a redimir mis relaciones en Cristo. Porque así le considero. No consideramos a nadie según criterios meramente humanos. Porque si uno está en Cristo, lo viejo, la vieja forma de considerar a las personas pasó. Ahora los veo a través de Cristo. No es olvidar, no es ignorar, no es hacer a un lado las cosas que me han sucedido, mi circunstancia de vida. No, pero sí todo es redimido. ¿Te das cuenta?
Y de alguna manera responde a una de las preguntas. Dice, es muy difícil para mí entablar cualquier tipo de relación porque no puedo confiar en nadie. ¿Hay algún problema conmigo? No sé si hay un problema contigo, pero lo que está diciendo Alex, no solamente hay que creer la historia, hay que vivir la historia. Y vivirla implica ver a las personas con otros lentes. ¿Por qué depositar toda tu confianza que te va a dar algo a cambio si lo tengo que hacer en Cristo? Entonces, si estoy en Cristo, probablemente, si me cuesta, voy a ser herido, voy a ser desilusionado, sí lo vas a hacer. Bienvenido al cristianismo real. No, prefiero hacer mi cristianismo a mi manera. ¿Qué hacemos con esta historia? Necesitamos creer esta historia. Lo que nos decía Alex, necesitamos vivir esta historia. En último lugar, necesitamos narrar esta historia. Y aquí quiero compartirles algo que me ha hecho ver las cosas de una óptica diferente. Pablo termina este precioso pasaje diciendo que todo esto, esta gran historia proviene de Dios, quien por medio de Cristo nos reconcilió consigo mismo, nos dio el ministerio de la reconciliación. El ministerio de la reconciliación. Esto es que en Cristo Dios estaba reconciliando al mundo consigo mismo, no tomándole en cuenta sus pecados y encargándonos a nosotros el mensaje de la reconciliación. Así que somos embajadores de Cristo, como si Dios los exhortara a ustedes por medio de nosotros. En el nombre de Cristo les rogamos que se reconcilien con Dios. Mira, quiero contarte algo que me llamó mucho la atención. ¿Y por qué hablo de narradores? El lema de este campamento ha sido más allá de mí. Por eso hablamos de identidad en Cristo, de comunidad, y hoy queremos terminar hablando de historia. Yo siento que hemos hecho a veces del Evangelio un cuento. Entonces somos contadores de cuentos. ¿Te puedo contar una historia? Sí, mira, Dios y el método que tú quieras. Hace un tiempo atrás leí el prólogo de un libro que después de buscar lo pude encontrar. Y este autor decía lo siguiente, el libro se llama Dios y una historia mejor. Dios, el sexo y el florecer humano. Glynn Harrison es el autor. Y el prólogo lo escribe un psiquiatra y me llamó, y ahí es donde me enganché con el libro. Y él dice, piensa esto, hablando de identidad sexual y todo eso. Decía, ¿por qué la ideología de LGBTQ y todo eso ha pegado tanto? Porque narran historias de personas que fueron valientes, que salieron del closet y son héroes. ¿Tienen argumentos científicos? No. ¿Tienen la verdad, la ciencia del lado de ellos? No. La genética tampoco, la biología tampoco, la química tampoco. Y nosotros pensamos que la forma de enfrentar a ese demonio es con mejores y más apologistas. Y este autor dice, teniendo las mejores ideas, estamos perdiendo la batalla. ¿Por qué? Porque nos hemos olvidado de lo relacional. Nos hemos olvidado de narrar una historia. Mira, lo único que sé, que te voy a contar mi testimonio, mi historia. ¿Y mi historia de qué te sirve? Soy un punto insignificante en el universo. Necesitamos más narradores, menos gente que discuta, menos apologistas, menos palo y a la bolsa. Narrar una historia es establecer una relación. Este autor decía, ¿cómo vamos a ganar si pensamos que se tratan solo de ideas? Queremos convencer a las personas que están sin Cristo de que se están perdiendo y ni siquiera le preguntamos su nombre. No somos capaces de decirles, hola, ¿cómo estás? De tomarte un café.
En vez de ser vendedores del Evangelio, necesitamos ser más narradores de una gran historia, la historia de Dios, la que comenzó en el Edén y de la que tú, Alex, yo y todos los que hemos puesto nuestra fe en Cristo podemos ser parte. Pero para narrar una historia hay que cambiar algunos conceptos. Déjame dejarte algunas ideas prácticas. Si se necesitan narradores, Después quiero. sí, aprende a escuchar antes de hablar. Nosotros a veces nos entendemos que si quiero ir más allá de mí y quiero vivir una vida que trascienda, ok, Señor, la causa del Evangelio, y voy por la vida repitiendo como loro de curso. ¿Quieres hacer una oración? Amén, gloria a Dios. Vamos, cuento, palo la bolsa. No, escucha. Hay gente herida, escúchalos. Hay gente que necesita ser escuchada. Hay gente que socializa a través de una pantalla. Escúchalos. Presta oído. Interésate genuinamente por el otro, no por lo que puedes obtener del otro. Así es donde empezamos a ser narradores de una historia más grande. ¿No ibas a decir algo? Yo creo que este tema de la historia también tiene un eje. Y es esta pregunta. ¿Crees que lo que tú crees es realmente real? ¿Tú crees que lo que contamos es simplemente una ideología más como tantos que existen en el mundo? ¿O tú crees que si tú llegaras hace 2000 años a Jerusalén y encontrarías a un Jesús de Nazaret muriendo sobre una cruz y 3 días después resucitando? Porque eso debería carcomer tu mente hasta que ya llegues a esa conclusión. Porque ese es el eje. Había una mujer llamada Rigoberta Menchú que en los 80 ella escribió un libro. Después en 1992 ella ganó el Premio Nobel por la Paz por su libro. Y Rigoberta Menchú era una mujer que creció en Guatemala y ella contaba acerca de las atrocidades que cometieron el gobierno y cómo ella se fue aliando con la guerrilla en Guatemala y ella describe en tanto detalle lo que le sucedió y las personas que lo leyeron dijeron, wow, qué increíble su historia. Y ella fue después hablando acerca de la necesidad de derechos humanos en Latinoamérica y todo lo demás, y le pusieron sobre plataformas para contar su historia. Bueno, después llegó un periodista llamado David Stoll que empezó a investigar y decía, porque oye, esta Rigoberta Menchú dijo que ella creció en una aldea maya en Guatemala y después de muchos años ella aprendió a hablar inglés español y pudo escribir, pero después él empezó a meterse en la historia y se dio cuenta que ella no era una niña que creció en una aldea indígena maya. Era una niña que creció en una ciudad con una familia que tenía suficiente dinero para mandarla a la escuela y todo lo demás. Y empezó a escarbar y se dio cuenta que la mayoría de su historia era falso. Bueno, decían los autores, aún la misma Rigoberta decía, mi historia es parte de la historia compartida de Guatemala. Si hay detalles por aquí o por allá que no concuerdan, pues hace muchos años, yo no me acuerdo de todo. A ver, espérate. Si tú quieres llegar a una conclusión y tú estás contando una historia y tu historia no es verídica, entonces ¿para qué voy a creer tu conclusión? El día que encuentran los huesos de Jesús es el día que yo me vuelvo ateo. Porque sobre ese hecho se basa toda mi fe. 1 Corintios capítulo 15. Si no hay resurrección, entonces somos los más idiotas de todo el mundo. ¿Qué hacemos aquí? Pero si Cristo ha resucitado,
Entonces eso sí cambia todo. Eso valida esta historia. Y en esa historia me quiero meter. Y en esa historia quiero gastar mi vida. Y esa es la historia que va a ser el centro de mi universo, porque esa historia es verdad. Entonces, ¿cómo vivo mi vida en Cristo? Vuelve la historia. Amén. Vuelve la historia. Me siento desanimado. ¿Cristo resucitó, sí o no? Ay, es que no sé ahora. Investígalo. Ay, pero es que me siento tan desilusionado con mi iglesia. Va, iglesias van y vienen. Cristo es igual. Sí, pero no sabes lo que me hicieron. Terrible. Vamos a llorar juntos. Pero no te olvides que hay un Cristo resucitado y eso cambia todo. Amén. Amén. No me importa que sigamos hablando, amigo. Chicos, de lo más profundo del corazón, ¿te das cuenta que tu historia es así de pequeña al lado de la historia de Dios? ¿Te das cuenta que nuestros problemas se hacen tan pequeños entendiendo que Cristo resucitó? ¿Te das cuenta que no se trata de la historia mía, sí, porque yo antes de conocer a Cristo, pero dejé todo por seguir? ¿Qué importa lo que dejaste? Ven que brille Cristo acá, es su historia. Pensaba lo que decías recién y me dolía el corazón pensando en Rabbi Zacarías. Confirma el punto. Sí. No sé si conocen, ya dijimos que íbamos a terminar y yo creo que sí, ya está. Ya con esto, después de lo que dijiste. Nos vemos a las 5:30. Rabbi Zacarías, no sé si lo conocen o escucharon hablar de él, un hombre canoso. Si llegas a tener, Carlitos, una imagen de él rápido, si no, no se pierden de nada. Para muchos, el mayor apologista hasta que murió el año pasado, hace 2 años. Su ministerio se llamaba Rabbi Zacarías International Ministry, ¿no? Primer error, hacer un ministerio alrededor de tu persona. Por eso cuando veas que alguien en todas partes tiene que colocar su título y su nombre, duda de ellos. No importa si no sabes nuestros nombres y a quién le importamos nosotros, olvídate. Sé que como feos no se van a olvidar que somos, ¿no? Pero no importa quiénes somos, no importa, no te interesa. Pero cuando ves que alguien siempre tiene que poner su chapa de lo que hace y su nombre en todo lugar y todos los ministerios giran en torno a él o a ella, aguas. Bueno, este hombre, apologista, por eso decía, necesitamos menos apologistas, ahí está, y más narradores. Este hombre, todos somos generales después de la batalla, pero lo interesante es que este hombre, ¿cuándo fue el libro del ateo este? 2016. 2016, un ateo que estaba tratando de conocer si realmente la fe en Cristo era una fe auténtica, llegó a este hombre y empezó a seguir sus credenciales, que había estudiado tal doctor, y se dio cuenta que las credenciales no eran tan así como él decía. Escribió un libro. ¿Sabes qué hizo la comunidad cristiana en la iglesia? No dijo nada. Porque no, Rabbi era Rabbi. No, pero Dios lo usa. ¿Y cuánta gente no creyó en el evangelio por él? Falleció. Y lo más triste es que a los meses después empezaron a surgir historias de abuso de parte de él hacia mujeres. No una, ni dos. ¿Sabes qué es la historia que él le decía a esas mujeres? Las cargas del ministerio son muy grandes. Tú haces un servicio a Dios para que yo pueda encontrar tranquilidad. No digas nada, porque si dices algo, mucha gente va a dejar de creer. No estoy pisoteando a un muerto. Estoy diciendo cuando empezamos a girar la historia alrededor de nosotros, el fracaso está a la puerta. Saber que Cristo resucitó es lo que necesitas para animarte el día de hoy. Y nada más. Menos apologistas, menos vendedores, menos palo y a la bolsa, más narradores de una historia. Yo estaba roto, cantamos. ¿Te acuerdas? Yo estaba roto.
¿Quién puede decir que no estaba roto antes de conocer a Cristo? ¿Quién? ¿Y somos mercancía terminada? No. Pero el día que Cristo resucitó es el día que cambió la historia. Si eso no te es razón suficiente, me parece que hay que evaluar algunas cosas. Si la tumba vacía no te conmueve, me parece que hay que evaluar ciertas cosas. Porque sigues viviendo alrededor de ti. Quédate con un mensaje. Se trata de más allá de mí. Y con lo que Dios te ha dado, sí, esa profesión que odias, sí, con eso. Con esas experiencias de vida que tuviste, sí, con esas. La gracia ha ido tejiendo tu historia para tenerte acá y darte cuenta que eres parte de algo más grande que tú y que todos nosotros juntos. ¿Te animas a ser un narrador de la historia más grande? ¿Te animas a irte de acá con el desafío de quiero ser aquel que va a narrar esa historia de redención, de restauración, de gracia a un mundo que está quebrado, que está desesperado, que no da más? Que sea menos de mí y más de Él. Amén. Vamos a orar. Padre, gracias. Porque por medio de la cruz has abierto las puertas para que cada uno de nosotros pudiéramos entrar en esa gran historia, Señor, esperando el día en que tú vengas. Padre, a través de tu cruz nos has redimido, nos has rescatado, nos has perdonado, nos has dado tu justicia, Señor, y tomaste nuestra injusticia. Señor, queremos dedicar nuestras vidas a contar esa historia y vernos a nosotros como una pequeña parte de esa historia que va impulsando, así como los primeros creyentes, Señor, esa esperanza que tú sí vas a completar. Y podemos mirar ese día con esperanza, Señor, porque podemos mirar hacia atrás con esperanza, porque sabemos que tú dijiste sobre esa cruz, consumado es. Señor, ayúdanos a recordar cada día que somos parte de una historia mayor. Señor, redime nuestra identidad, redime nuestras relaciones, redime nuestra historia. Queremos ser encontrados en ti. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.